El 13 de marzo del año que viene, es decir, el 2022, son las elecciones para renovar Congreso de la República. Como todos quienes escuchan este programa, quienes lo ven a través de las redes, saben, se inicia la campaña política y quienes tienen aspiraciones para llegar a estos cargos de representación popular ya están poniendo su nombre a consideración de los electores para que ellos los escojan y ganarse así el respaldo que necesitan en las urnas. En Caldas hay una persona joven, abogado, especializado en derecho penal y especializado en contratación, que quiere llegar a la Cámara de Representantes y tiene una hoja de vida ya, a pesar de la juventud, que puede exhibir porque ha hecho logros o ha tenido logros, para decirlo mejor, en el campo de la administración. En esta charla él nos va a contar un poco de su vida, de qué ha hecho, de dónde viene y para dónde va, como dice el cuento, y desde luego vamos a hablar de política en unas preguntas cortas y respuestas también cortas. Hablamos precisamente de Juan Felipe Álvarez. Juan Felipe Álvarez, de La Dorada, Caldas. Estuvo vinculado a la alcaldía de La Dorada en la época de Gerson Bermond, y en Manizales fue secretario de tránsito en la alcaldía de Jorge Eduardo Rojas, pero fue también secretario de desarrollo departamental en la gobernación de Guido Echeverría. Allí hizo o puso en práctica esas ideas que traía para mejorar la calidad de vida de una gran parte de caldenses. Sobre esos temas y sobre quién es Juan Felipe Álvarez vamos a hablar en este corto diálogo con Eje 21. Doctor Juan Felipe, agradecido por aceptar esta invitación para estar aquí en Eje 21, y saludemos primero a la gente que nos escucha. No, José Miguel, muchas gracias pues por este espacio. Un saludo muy afectuoso y especial a todos quienes nos ven a través de las redes sociales. Me da mucho gusto poder utilizar este espacio precisamente para no solo que conozcan a Juan Felipe Álvarez, quien tiene una pretensión desde luego de, como lo mencionabas, de llegar al Congreso de la República, sino que conozcan a la persona. ¿Quién se esconde detrás de Juan Felipe Álvarez? ¿Quién es Juan Felipe Álvarez en su vida personal, en su vida profesional y por supuesto en su vida política? ¿Qué lo llevó a usted a vincularse a la vida pública, a haber tenido unos cargos de importancia en la ciudad y en el departamento, y querer ahora ser congresista? Pues bien, José Miguel, mira, como tú lo mencionabas al comienzo de esta entrevista, Juan Felipe Álvarez es un caldense que se ha dedicado durante cerca de 17 años al servicio público. A mí lo que me sedujo a enamorarme del Estado fue que en mis inicios profesionales, una vez me hice abogado, empecé a trabajar como abogado de una empresa de servicios públicos de aseo. Y desde allí, pues, al margen de lo que me tocaba que hacer dentro de mi labor profesional, empecé a entender las distintas dificultades que tienen las personas que trabajaban en esta empresa, las escobitas, los conductores de vehículos recolector, las personas que se ocupaban del ornato y el embellecimiento. Muchas de estas personas, a sabiendas de que yo era un profesional del derecho, pues me empezaron a solicitar mis servicios y yo les empecé a ayudar desinteresadamente de una manera altruista, y esto puso la mirada en mí de los concejales de ese casco urbano, me refiero al municipio de La Dorada, quienes me invitaron al año siguiente a ser su secretario general del Consejo Municipal. Y a partir de ahí pues me enamoré profundamente de lo público, del Estado, de las dinámicas de la administración pública. Y ahí se inició esa carrera política que va teniendo frutos, porque Juan Felipe Álvarez tuvo la oportunidad de ser asesor de la presidencia del Senado de la República, y estuvo también en el Ministerio de Obras Públicas, de Transporte, de manera que tiene ya una experiencia que él quiere darle a conocer a los caldenses para que sepan por qué quiere llegar a ese caso. Hablemos primero políticamente. Hay un caso. Usted venía siempre militando en el partido de la U, pero el movimiento de el senador Liscano, de Mauricio Liscano. Mauricio Liscano se abrió del partido de la U, creó el movimiento Gente en Movimiento, valga la redundancia, y tiene listas propias para Cámara y para Senado. Usted no siguió con Mauricio Liscano, usted va a seguir con el partido de la U y va a ser candidato por el partido de la U, siguiendo los lineamientos del senador Juan Felipe Lemos. ¿Qué lo llevó a usted a abrirse del movimiento de Liscano e irse con Lemos? Bueno, lo primero que hay que decir es que el partido de la U es un partido de liderazgos
regional. Es un partido que tiene unos líderes muy importantes en los 27 municipios del departamento de Caldas y que uno de esos líderes tomó la decisión de hacerse a un lado. Como usted bien lo mencionaba, el señor Liscano decidió emprender un laboratorio para formar un movimiento político, pero el partido tiene unos líderes que creemos en la ideología del partido, que creemos en la sabia dirección de tal vez uno de los mejores senadores que tiene actualmente el Congreso de la República, que es el doctor Juan Felipe Lemus Uribe, y que desde luego bajo ese direccionamiento pues nos sentimos honrados de un hombre que ha sido determinante para que proyectos como Aerocafé hubiesen podido tener un norte económico, para que proyectos que se ventilan en el norte y en el occidente del caldense puedan llevarse a cabo, como en el municipio de Pácora y como en el municipio de Norcasia, de tal forma que el partido de la U, también bajo la guía y la tutoría de una exponente tan importante en el mundo de lo público y de lo político como la doctora Dilian Francisca Toro, quien es actualmente la directora del partido de la U a nivel nacional, pues nos dijeran, esta es su casa, la casa que siempre los ha acompañado durante estos años, la casa que ha permitido que las regiones tengan desarrollo, y por eso hoy nos sentimos muy complacidos de decirle a los caldenses que hoy somos precandidatos a la Cámara de Representantes, que el doctor Juan Felipe Lemus ha querido tener una lista selecta de personas que por sus condiciones humanas, que por su trayectoria profesional y por su trayectoria política, desde luego, van a hacer una excelente labor de ocupar una curul en el seno del Congreso de la República. Esa división que se da al interior del partido de la U en Caldas no afecta mucho los números electorales. O sea, había una unidad monolítica donde estaba todos los simpatizantes de la U, se abre alguien que hay que reconocer que tiene unos votos apreciables en Caldas. Sí queda la posibilidad de que el partido por Caldas saque un representante de la Cámara cuando va a haber prácticamente dos listas que van no a representar al partido, sino que uno se abrió el partido. Es una decisión. Por supuesto, el partido de la U tiene una opción muy clara de lograr desde luego un escaño en la Cámara de Representantes, porque como lo decía hace un momento, este es un partido que llama a la inclusión, que llama precisamente a que las personas que entienden que la ideología del partido es un partido de unidad, pues se aglomeren alrededor de los líderes de este equipo, empezando por el doctor Juan Felipe Lemus, por supuesto por el suscrito, que en su vida pública lo que hemos hecho es explicarle a las personas que la política no puede ser vista como un privilegio, sino como una gran responsabilidad. Y en ese orden de ideas estamos convencidos de que vamos a lograr el próximo 13 de marzo del 2022 obtener no solo que el doctor Juan Felipe Lemus vuelva al Senado de la República, sino que desde luego cualquiera de las personas que estemos en esa lista de la Cámara, desde luego logre un escaño para representar a los caldenses, pero hacerlo no solo porque tenga ganas de llegar a este espacio, sino porque se ha formado, porque tenemos las competencias, porque tenemos la capacidad y la preparación para hacer un trabajo digno y decoroso en el seno del Congreso de la República. Usted como secretario de Desarrollo Social en la gobernación del doctor Guido Echeverry tuvo la oportunidad de plantear o de sacar adelante dos programas sociales que tienen mucha importancia. Contémosle a la gente cuáles fueron los dos programas, el de la niñez, el de los ancianos. Sí, definitivamente desde la Secretaría de Integración y Desarrollo Social logré desde luego sacar adelante dos proyectos que hoy en día subsisten. De hecho, me atrevería a decir que independientemente del gobernante de turno van a subsistir porque son proyectos que quedaron casi establecidos como una política departamental. Uno de ellos es el programa Años con Bienestar en Territorio de Oportunidades, que es un programa para atender población adulta mayor. Caldas es el segundo departamento con mayor población envejecida y obviamente esto requiere una atención especial en nuestra población de abuelitos. Por eso, de la mano del proyecto de la estampilla Pro Adulto Mayor, siendo secretario de Integración, logramos montar 27 centros vida, donde aún en este momento de esta entrevista, se atienden 5.000 adultos mayores que bajo una canasta de servicios se les atiende en muchos aspectos, no solo aspectos nutricionales, sino aspectos relacionados con el cuidado de su salud, con enfermeras, auxiliares de enfermería, nutricionistas, entre otro grupo de profesionales que los cuidan. Este programa, desde luego, se hizo bajo el liderazgo del gobernador de la época, pero también bajo mi estricta vigilancia, mi sigilo como secretario de Integración, y me da mucho gusto contarle a los caldenses que ese programa aún subsista y permita que, como lo decía hace un momento, no menos de 5.000 adultos mayores se atiendan diariamente. Pero también hubo otro programa muy importante. Caldas, desde luego, no es ajeno a la desnutrición y por eso montamos un programa Nutriendo el Futuro,
un programa para atender niños menores de 5 años con desnutrición aguda y madres gestantes con bajo peso para la edad gestacional. Este programa, que es digamos de alguna manera, un programa análogo a un programa que maneja el ICBF que se denomina 1000 días para cambiar el mundo, tiene como fin principal sacar de la desnutrición aguda a los niños y a las mamitas gestantes y evitar que caigan en desnutrición crónica y desde luego, pues, desde luego mejora las condiciones de salud de estos infantes y desde luego mejora la condición también nutricional de las mamitas. Este es un programa que atiende alrededor de 400, 500 familias, Nutriendo el Futuro, y me da mucho gusto saber que cuando fui secretario de Desarrollo Social logré, entre otros aspectos, montar estos proyectos, como en otros territorios, como en el municipio de Belalcázar, como en el municipio de Supía, como en el municipio de Marmato, donde montamos estos proyectos Cosiendo el Futuro, también programas dirigidos a atender a las mujeres de la mano del SENA y de la mano de las administraciones municipales de la época. Apoyar a las mujeres de Villa María con el programa de Domingos de Antaño, mujeres que sacan todos los domingos o lo hacían cotidianamente antes de la pandemia. Hoy por hoy están volviendo a reactivar, mostrar sus productos los días domingos, y estas mujeres que producen muchos de sus productos en el campo cocinaban a leña. Pues bien, cuando estuve de secretario de Desarrollo Social hicimos un convenio y logramos entregarles cocinas ecológicas para evitar que el seguir cocinando a leña pues les causa desde luego unos problemas respiratorios, y nosotros con este proyecto pues acabamos esa posibilidad. Usted ha demostrado en esos cargos desde que inició su vida política en el Consejo de la Dorada que tiene sensibilidad social, que se preocupa por la gente que no tiene nada, los que están excluidos, y trabaja por ello y ha hecho programas. De llegar al Congreso de la República, o mejor, como candidato a la Cámara, ¿qué les va a ofrecer a los electores, a los caldenses en este sentido para que crean en usted y salgan a respaldarlo en las urnas? José Miguel, eso es una pregunta obligatoria para cualquier persona que quiera llegar a un espacio tan importante. Lo primero que deben saber las personas es que los congresistas no son ejecutores de presupuesto público, o no en principio esa es su labor, salvo que sean presidentes de una comisión o de la Cámara o del Senado, en donde tienen cierto manejo presupuestal para efectos eminentemente administrativos. Los congresistas tienen varias funciones. Una de ellas es una función de legislar, es decir, de hacer normas, de hacer leyes. Desde luego, yo tengo una formación que me va a permitir auspiciar y ser desde luego tal vez ponente de algunas iniciativas del gobierno, o desde luego voy a llevar algunas propuestas legislativas para atender a los grupos poblacionales más vulnerables. Sin lugar a dudas, sé que hay que legislar en materia de juventud, darle más oportunidad a los jóvenes que tanto reclaman la atención del Estado, atender a través de proyectos legislativos aspectos relacionados con la niñez, precisamente en estos aspectos de nutrición que ya con ocasión de las funciones que he desempeñado en algunos cargos públicos me he dado cuenta de la necesidad de que se atienda de manera mucho más integral a los niños. Y desde luego también voy a hacer un control político importante. No por el hecho de que acompañemos eventualmente a un gobierno de turno, no quiera decir que no podamos colocar sobre la mesa aquellos aspectos que no se estén manejando de manera adecuada. Desde luego voy a gestionar proyectos, no hay nada mejor que traer recursos. ¿Qué hace un congresista? Es un mensajero, tiene que ir al gobierno nacional, desde luego con su intelecto, con sus competencias, con su preparación, para poder traer proyectos para que los entes territoriales, es decir, los municipios, desarrollen obras, sobre todo tantas obras que se requieren en nuestro departamento. Solo colocar un ejemplo, la importancia que tiene un norte de Caldas para poder seguir trayendo recursos para atender el sector vial. Desde luego se requiere, de nada nos sirve seguir trabajando para mejorar el campo si las vías, que son tan importantes porque conectan a las personas a sus derechos, pues desde luego necesitamos también trabajar en estos frentes. De tal forma, José Miguel, que tengo una apuesta muy importante, conozco el departamento, lo he recorrido con ocasión de mis funciones en diferentes cargos, pero también lo he recorrido como un ciudadano del común que adora su territorio, que entiende la grandeza de estar en el Nevado y ver cóndores, pero también entiende la fortuna de poder estar en el río Magdalena y ver rayas de agua dulce. Eso para mí es sensacional. El paro nacional que afectó al país durante 2 meses este año llevó a que la juventud se manifestara y expresara lo que piensa de la política. Y uno entiende que en la juventud hay de pronto un desánimo hacia la clase política. ¿Cómo cree usted que puede convencer a esos jóvenes universitarios que salieron a protestar pidiendo cambios para que lo apoyen a usted? Yo le diría, José Miguel, a los jóvenes, yo soy un hombre ya con juventud acumulada, tengo que decirle que
Los jóvenes, primero, su reclamo es totalmente válido, o sea, no se equivocan en absolutamente nada. De pronto las maneras, eso es un tema que hay que revisar, pero el aspecto relacionado con las razones que les asisten para ese descontento social, yo totalmente las apoyo, y las apoyo por una razón apenas natural, porque conozco de primera mano lo que es ser excluido uno como joven para tener una oportunidad laboral cuando uno se prepara en una formación técnica, tecnológica o profesional. Lo primero que le piden es la experiencia. Y eso pues resulta totalmente excluyente y totalmente injusto. En un país que tiene pocas oportunidades laborales, pero las pocas que ofrece, empieza a generar unas talanqueras a esos jóvenes que están esperando explotar esos conocimientos que han adquirido en la academia. Yo creo que los jóvenes colocaron sobre la mesa algo que la clase política no quería colocar sobre la mesa, que les era esquivo, que lo venían haciendo a un lado. Por eso, desde luego, resultan ser determinantes para el futuro de Colombia. El futuro lo tienen los jóvenes que además se quieren preparar, los jóvenes que además quieren opinar bajo la argumentación, bajo la dialéctica y no bajo la violencia. Los hechos de violencia, pues desde luego, en algunas ocasiones alguien ha pretendido creer que es el único camino. No, acá hay varios caminos y el mejor camino siempre va a ser el diálogo, siempre y cuando se logre una escucha por parte del Estado. Por eso me resulta especialmente seductor llegar al Congreso de la República para hacer ese canal entre los jóvenes y el Estado y poder materializar muchas de las inquietudes que ellos les asisten, que por demás también a mí me son propias, yo también las comparto. En Colombia se habla mucho de hacer un cambio estructural dentro de las corporaciones públicas. Me refiero exclusivamente de pronto a los salarios que tienen los congresistas y la gente, es decir, la opinión pública se pronuncia mucho contra los altos salarios. Se ha tratado de pasar algún proyecto para que esos salarios se reduzcan un poquito. ¿Usted qué le diría a la gente que no cree de pronto en los políticos por sus altos sueldos, por las cosas que tienen a favor, para que crean nuevamente en los políticos? Usted no se equivoca, José Miguel, y las personas que están en desacuerdo con los altos salarios de los diferentes servidores públicos del Estado, pues desde luego también les asiste una razón. Aquí lo que hay que generar es mayor equidad. Aquí lo que no puede pasar es que una persona que aspire a un cargo de carrera administrativa, donde se ha tenido que preparar académicamente, donde ha tenido que concursar para llegar a ese espacio, tenga un salario menor al que tienen muchos cargos de libre nombramiento y remoción en este país. Yo creo que acá hay que nivelar esos espacios. No puede ser que una persona, yo no quiero con esto denigrar de las personas que llegan a cargos de libre nombramiento y remoción. De hecho, yo he ocupado varios de esos cargos. Porque tal vez muchas de las personas que los nombran, pues también miran las hojas de vida de esas personas. Pero aquí hay que empezar a generar una equiparación de salarios dependiendo los roles que esa persona va a desempeñar en el servicio público. Ahora bien, los salarios propiamente de los ministros, de los directores de departamento administrativo, de los superintendentes, de los congresistas, de la rama judicial, de los magistrados de la Corte, aquí lo que hay que entrar a mirar más allá de los salarios que tengan es que empecemos más bien a legislar en las competencias que le vamos a empezar a exigir a las personas que llegan allá. Porque de nada sirve también bajar los salarios si al final del día las personas que ostentan estos cargos son personas que primero, su condición humana no hable bien de ellos. Y segundo, hay otro problema que es aún más grave, porque el primero pues hace relación a la persona y entrar a hacer un juicio de reproche en eso es muy, muy difícil. Pero hay uno en el que sí se puede hacer una lista de chequeo y es qué competencia le voy a exigir a una persona que va a ir a hacer las leyes que me van a dirigir la vida a mí y a quienes me rodean. Eso es supremamente importante. Yo creo que aquí Colombia tiene que hacer un cambio estructural sobre la marcha de revisar esas competencias, esos requisitos que le tengo que exigir a una persona para someter su nombre a consideración, para ser elegido y poder ser un gobernante o poder ser un legislador. Yo creo que aquí es donde hay que centrar la atención porque es tal vez donde hay el mayor problema. Llegan personas que pueden tener, de hecho, algunos de ellos buenas intenciones, pero por la falta de preparación, por la falta de competencias, terminan sus periodos y no pasa absolutamente nada, porque le quedaron debiendo a su territorio. Y lo peor, defraudaron a quienes los legitimaron con el voto. Dos preguntas breves, con respuestas breves para terminar ya esta pequeña charla. Su opinión sobre la gestión que ha realizado durante estos 3 años Iván Duque como presidente de la República. Fíjese que a mí me pasó algo muy interesante y me agrada mucho que me haga esa pregunta, José Miguel.
Vos recordabas ahora a quienes nos ven que yo dentro de mis diferentes cargos públicos que he ocupado tuve la fortuna también de estar en el Congreso de la República como asesor de la presidencia del Congreso. Estuve cerca de un año y paralelamente también fui asesor de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Es decir, estuve de asesor en la rama legislativa del Poder Público y en la rama descentralizada nacional del sector público. Y cuando yo estaba en el Congreso, pues una de las tareas que yo realizaba era estar pendiente de los diferentes proyectos de ley que se debatían en el Senado de la República. Y en alguna ocasión me tocó ver diferentes debates que se hacían, ponencias que hacían o control político que hacían los senadores. Yo conocí a Iván Duque siendo senador y me parecía que su labor de control político, la que hacía en su momento al gobierno de turno, ¿cierto? Sobre todo él es muy preparado en temas de derecho internacional o temas relacionados con la política exterior más bien, y me parecían pertinentes, pero me da mucho desazón ver que ahora que es gobernante y que es el presidente de este país, de pronto no haya podido responder a esas necesidades que reclaman los colombianos. Y yo a la larga no sé si el problema lo tiene exclusivamente él, digamos, en su formación, en lo que él piensa, cómo puede sacar adelante este país, sino tal vez en las personas que lo rodean. Sería muy bueno que el presidente, así ya esté terminando su periodo, revisara muy bien su staff, su grupo de colaboradores. De nada sirve que uno sea un buen director de un barco si desde luego las personas que tiene jalonando este barco no tienen a veces las competencias o su condición humana no es la ideal. Y yo creo que el presidente Duque tal vez en eso puede haber fallado y tiene que ver tal vez con las personas que lo han rodeado durante todo este gobierno que de hecho ya se despide. Usted es un aspirante joven y se busca mucho que la juventud llegue al poder para que cambie mucho las nuevas estructuras del Estado. Caldas tiene dos mandatarios jóvenes, tiene un gobernador, Luis Carlos Velázquez, joven, y tiene un alcalde, también joven, Carlos Mario Marín. ¿Usted qué opina de la gestión de ellos y de que esa juventud está mostrando un talento para salir adelante? Yo creo que el alcalde y el gobernador, pues aparte de su condición biológica, como tú lo dices, que son dos personas jóvenes, tienen agendas, digamos, muy distintas, no solo materializadas en sus planes de desarrollo, sino en cómo deben de mirar su territorio antes y después de la pandemia, o durante la pandemia, porque aún la vivimos. Yo creo que aquí es muy importante que estas personas entiendan que el plan de desarrollo que ellos construyeron para el cuatrenio tiene que ser revisado en tanto la pandemia dejó unas fracturas en muchos aspectos, en aspectos económicos, en el comportamiento de las personas, y esto desde luego obliga a que revisen cuáles son esas obras que ellos pretendían sacar en su cuatrenio, pero que con ocasión de la pandemia tienen que ser revisadas, tienen que volverse a analizar y tal vez dejar a un lado esas vanidades personales de dejar un sello en algún aspecto en específico y más bien redireccionar los recursos en atender puntualmente algunos escollos que deja la pandemia. Yo no quiero entrar a particularizar exactamente sobre digamos, el juicio de reproche que le puede hacer llevan cerca de 2 años de gobierno. Yo creo que es muy prematuro poder decir que lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, pero aquí es muy importante algo. Caldas ni Manizales pueden tener laboratorios. Aquí se requiere de personas que si no tienen las competencias o los conocimientos para dirigir bien a quienes gobiernan, pues se tienen que apoyar de manera adecuada, buscar brazos desde luego especializados y tener la certeza de que cada una de las acciones que realice siempre debe ir en procura de los más necesitados, porque al final del día son las personas más vulnerables y son las personas que requieren especial atención de quien está más próximo a servirles. ¿Quién? Un alcalde o un gobernador. Bueno, para los seguidores de estas entrevistas de José Miguel Alzate aquí en E21, hoy tuvimos un personaje distinto a los que hemos entrevistado en las semanas anteriores. El político que tiene aspiraciones, que quiere llegar a cargos de representación popular. Gracias, doctor Joverí, por aceptar esta invitación, y la otra semana estaremos con otro personaje, bien sea del mundo artístico, del mundo creativo o también política, porque ya entramos en una campaña política y este espacio es también para que los políticos le muestren a la opinión pública lo que quieren hacer, lo que están buscando y a dónde quieren llegar.